Voy a ponerle atención a entonces. Sí, hoy les recomiendo el listado de asistencia a los que no han firmado. ¿Ya firmaste? Ya. No, por allá, por el lado de allá. No, Neiva de Florencia es la ciudad con mayor desarrollo que hay en el sur del país. No son más de 45. Tremendo. Y está también la Neiva es invasión. bonito, ¿no? Me encanta Neiva. Ay, a mí también, Neiva y Florencia. Sí. Pero Neiva sobre todo. Ay, el ranchito. Es una ciudad para perezosos, Neiva. Claro, totalmente. Ya estoy como con 7 amigos y uno de Neiva. Y uno, ¿qué vamos a comer? Dijo, sacó el balón donde tenía la ropa y botó la ropa al piso y dijo, vamos al restaurante chino. No, 13.000 de arroz y todo el mundo lleva la coquita. ¿En dónde? En Neiva. Entonces todo el mundo compra 2.000 de arroz, 3.000 de arroz y lleva la olla de esos chinos. ¿Cómo es tan barato el arroz en Neiva? ¿Cuáles chinos? Los chinos de la China. Los chinos de la China. Ah, Pero en Neiva hay un restaurante chino, hay 5 en una manzana. Sí, por eso, porque el arroz es barato, es un buen nicho para... miren las cosas tan interesantes que pasan en Bogotá. 2007, administración de Lucho Garzón. Sí. Yo estaba trabajando con planeación y me dice en ese momento de la subdirección de Patrimonio y Renovación: Pedro, acompáñenme a una reunión porque vienen los delegados de la Embajada China en Bogotá. ¿Y eso para qué? Que ellos quieren crear un barrio chino en Bogotá. Como en cualquier gran ciudad del mundo. ¿Ven la gente, ven de dónde salen los proyectos? O sea, los interesados o los actores que se vinculan a estos procesos de renovación son siempre rarísimos. Por ejemplo, aquí pueden haber ese señor que le ofertó al señor las 3 casas, de pronto, no sé, por ejemplo, y esto es un chisme, no les voy a contar mucho porque si no el chisme se riega. No es para regarlo. No es para regar. ¿Ustedes saben quiénes están interesados en comprar suelo en el centro de Bogotá? Imagínense quién compite con ellos. Además de nosotros que queremos hacer proyectos asociativos. Que en últimos, el poder nuestro es poder contar con aliados propietarios. Pero ¿saben quiénes están queriendo comprar suelo en el centro de Bogotá? Ecopetrol y Pacific Rueda. ¿Y para qué? Por ejemplo, no, pues para hacer sus edificios de sus instituciones. Estar cerca del gobierno central, estar en el centro de los negocios, estar no sé qué. ¿Cuánto le cuesta a un funcionario de Pacific Rubiales si la sede es en la 127 moverse al aeropuerto? Un jurgo. No puede mandar un ejecutivo a un pozo el mismo día y traerlo. Sí, no puede. Si vive en la 120, pero si el tipo está sobre el eje de la 26, Claro. con uno de los aeropuertos más cerca de sus áreas centrales del mundo, y si tuviera un transporte eficiente, un ejecutivo puede venir de un pozo en Pacific Rubiales, aterrizar en Bogotá en 50 minutos y estar en el Hotel Tequendama en 15 minutos. El tipo sale del pozo a las 6 de la mañana y está a las 7:30 o las 8 desayunando con el tipo que vino de Nueva York a un desayuno. Lo mandan a las 4 para su casa otra vez y listo. Eso en términos de una empresa grande vale todo el oro del mundo. Sí, claro. Todo el oro del mundo. Otro chisme. ¿Por qué el presidente monta el aéreo? Me lo contaban personas que trabajan ahí cerca del tema. Cuando el presidente hace un consejo de ministros, el tipo tiene que prever una reunión, por lo menos con un día de anterioridad, para poder garantizar de que todos los ministros lleguen. Si el tipo convoca una reunión de emergencia por cualquier circunstancia, cualquier ministro, es decir, la mayoría de los ministros se le demora por lo menos 1:30 o 2 en llegar a Palacio. El ministro ¿Y eso de... te pagan ambulancias? Bueno, o sea, lo que Sí. quiero decir es que hay temas de seguridad nacional o de grandes sectores económicos que pagan lo que pagarían lo que fuera Sí. por tener una ubicación privilegiada. ¿Con respecto a qué? Al sector financiero, al aeropuerto, cosas de ese estilo. Al centro de Bogotá. Perdón, disculpen. ¿Aló? Está perdonado. Gran América, estoy terminando una reunión, tú no... Dime.
Qué niña tan eficiente. Pero si vas ahí. Le hace falta la servilleta de cortesía. Venga, No, ya. ¿cuál es? Aquí yo, no ve que yo lavé las cositas. Hazme un chavo a mí. Todos. Porque Bueno. Estamos embarcados los dos en este tema. Platico para el bizcocho que se pone moronas. Sí, el platico para ya nada que hacer. Pero ya miren que Mauricio hizo. Pues les cuento, yo no era ejecutiva de obra, pero yo viajaba acá todos los miércoles, ¿sí? Y mientras yo podía salir de mi casa a las 5:15 de la mañana para coger el vuelo de 6 de la mañana, mis compañeros que iban en el mismo vuelo tenían que salir de su casa a las 4:30 de la mañana. Eso vale todo el oro del mundo. Eso se llama calidad de vida. Las áreas urbanas, Y si ya en lo que más se super especializa es en los sistemas de transporte masivo. Porque si logran hacer eficiente el desplazamiento de las personas a sus horas de trabajo, de educación, de lo que fuera, todo se multiplica exponencialmente, geométricamente, los beneficios. Pero aquí nosotros nunca pensamos en el ahorro económico o el costo económico, el costo financiero que representa el ahorrar horas de trabajo. Claro. Tiempo. No, claro. mis hijas salen con media hora de Eso que multiplicado por tengan miles clases, de miles de es personas hacia las 7, utilizan salen a las 6:30. servicios de transporte. Claro. No, es que los Eso vale mucha ejemplos, plata, güey, para los todo. ejemplos son infinitos. Una colega tenía un apartamento magnífico, lo tiene en la 106. Llegar al centro, a su lugar de trabajo, le costaba diariamente 1:30, 1:40 minutos. Terminó arrendando su apartamento Yéndose a partir. y arrendando uno en el centro. Es que no, eso vale muchísimo. O sea, es que una persona que tenga compromisos gerenciales, que tenga responsabilidades mayores, no solamente porque es un profesional y el estrés que puede producirle estar confinado en el carro durante 3:30 es fatal. El Porque el regreso, nivel y la llega uno intensidad con la que- cansadísimo después de Total, haber trabajado total, 3 eso días no ayuda. en otro clima, en otra altura, no sé qué, el viernes por la noche a Bogotá o el sábado por la mañana, y resulta que yo estaba a 10 minutos del aeropuerto, mis compañeros después de semejante jornada de trabajo tenían que estarse 2 horas en Ustedes han un escuchado al carro. ministro Vargas Lleras hablando de, oiga, necesito ponerme de acuerdo con el distrito porque quieren ver cómo comienzan a rehabilitar edificios que están sobre la 10ª edad, que ya hay Claro, transporte masivo, que hay unos y comenzar a bellos, mover los ya. ministerios hacia el centro. Además que hay unos bellos ahí sobre la 10ª. O sea, la situación, lindísima. mejor dicho, para ustedes no es más clara en términos de la importancia y el valor estratégico del lugar que ustedes No, yo me voy a tomar mi tinto, ya ocupan. llegaron. Obviamente, después del recorrido hoy me doy cuenta de que es un territorio en disputa. Pueden haber ofertantes de suelo que no sabemos quién es. Fíjense que su vecino, guardando la confidencialidad que le pidió el ofertante, no nos dice quién es, pero ¿me explico? O sea, que hay muchísimos intereses en juego, muchísimos. Obviamente preserven ustedes, manténganse agrupados a partir del mayor valor que es la propiedad del suelo, que es lo único que les permite a ustedes, digamos, mantenerse. Obviamente van a haber personas que pueden seguir vendiendo. Es probable y por eso no hay que crear expectativas tampoco. Aquí tenemos una excelente oportunidad, pero si después del análisis de registro y un montón de cosas y ver cómo están las vainas, nos damos cuenta de que ya hay un terrateniente acá o alguna persona que ha venido, pues eso ya es una variable con la que hay que aterrizarnos, ¿no? Y decir, bueno, oiga, ¿qué tal que sí? ¿Quién es? No, yo sí paso de pastillo. Ah, pero es que no eran los 4 para usted solo. No, pero el del mío paso. Sí, qué pena. Sigan ustedes. Natalia, ¿no quiere? Miren, realmente este proceso tiene unas complejidades, pero también tiene una motivación que es bastante sencilla y es reiterar lo que les acabo de decir.
manténganse agrupados, traten de vincular a un mayor número de personas al proceso. Yo voy a dedicarme en estos días a consolidar información con Santiago y con Eduardo para comenzar a tener una caracterización. Claro, ustedes tienen una, pero pues obviamente eso hay que ponerlo, hay que formalizarlo, hay que llevarlo a planos catastrales y hay que pero además, viéndolo en el recorrido hoy, pese a que yo hice con Natalie y Filipe además de los recorridos que ellos hicieron, 2 recorridos más de trabajo de campo, absorbiendo dudas que ellos tenían, es muy probable que, es decir, hoy me atrevo a formular la hipótesis de que puede haber más comercio del que nosotros tenemos identificado. Claro, si ustedes me mencionaron un poco de empresas que no tienen nada que las anuncie. Es que esto es... Mire, esto por es una... ejemplo, detrás de nuestra manzana, ¿hay cuántas casas habrá, Glorita, de familias? Como es una 5, el resto son empresas. Pero no tienen... Claro. Iglesias. Por ejemplo, imagínense. El domingo es uno de los terratenienses que puede haber en el barrio es el pastor. El pastor de aquí. No, ese señor le arrienda una manzana completa a Bavaria solo para parqueadero. Sí. Solo para parqueadero. Y en ese caso, por ejemplo, aquí que él es dueño, ya casi va a ocupar la manzana. Increíble. En el momento de desarrollar ya está con parqueadero. Tiene 2 parqueaderos. En el momento de desarrollar el proyecto, esa persona que, porque me imagino que va a hacer eso de hacer otro rollo ahí. El rollo con él es que él es ilícito acá. El negocio nosotros pusimos querellas. El negocio de la fe, sí. Eso está en Comité de Justicia. ¿Ustedes pueden creer eso? Los mayores niveles de conflictividad entre propietarios de suelo, digamos porque eso se estudia pues haciéndole seguimiento a los temas de control de normas, los mayores porcentajes de conflictividad están dados por bares y restaurantes, por prostitución y iglesias en áreas residenciales. De hecho, la reglamentación hoy es tremendamente exigente y la mayoría de las iglesias se han sacado de los barrios, se mandaron a vías arterias o áreas no residenciales y por eso es que están colonizando las zonas industriales, otras áreas de borde sobre vías arterias. Entonces con Ángel haciendo campo en bodegas, iglesia no sé qué, manzanas enteras de la iglesia no sé qué. Y pues con esa crisis de fe que tenemos, y obviamente eso es lo que nos hace una sociedad premoderna. Y es un Estado ilegítimo, con unos bajísimos niveles de capital social, es decir, de confianza de sus agregados por el Estado mismo y sus procedimientos. Entonces la gente sustituye el Estado por otras y se formaliza a otros niveles, sus compromisos para cooperar con otros. Este escenario, el de ustedes, es el más difícil, porque son son sujetos individuales, propietarios, que en últimas están agregados a partir de un propósito que además comparten otros y que está en competencia. Es probable que si ustedes fundaran una religión hasta los días fuertes. Pues eso estábamos pensando con el plan. No, exacto, o sea, o hagan un ritual de iniciación y yo que soy antropólogo les hago uno. No, en serio, no estoy hablando carreta, porque ustedes de alguna manera... Claro, hay que crear una forma asociativa que desborde el interés económico y los vincule a, no sé, a unos valores que se llaman vida de barrio, comunidades de base, no sé qué, comunidades liberales que de tal manera reivindican el derecho a la no segregación, por ejemplo, cosas. Y si uno lograra, claro, pero ¿qué pasa con una sociedad como la colombiana? Una sociedad francmasona, por ejemplo. En el 2004, un político del Partido Verde que ustedes deben conocer, que se llama John Sudar, aplicó un instrumento que está diseñado por Naciones Unidas para medir los niveles de capital social de las sociedades. El capital social es algo que en lo básico mide la confianza entre las personas y la confianza de las personas por las instituciones. Mide un tercer componente también muy importante, y es los niveles de asociatividad, digámoslo así. O sea, cuántas organizaciones hay en un área o en una población en particular.
de los 200, de los 100 y pico, de 170 y pico estados asociados a Naciones Unidas que midieron capital social, Colombia estaba como en el 130 y pico. Yo vi los resultados. O sea, de la baja confiabilidad de las personas entre ellos entre nosotros, es terrible. Eso nos hace una sociedad premoderna. Es un estado débil, entonces nuestros niveles de cooperación se reducen a la familia, eventualmente a la calle y eventualmente a una iglesia a través de la que me congrego. Pero la falta de confianza en el Estado, en mis propios vecinos, en este tipo de cosas, es lo que nos arruina como sociedad. Es lo que nos mantiene, digamos, en la línea histórica rezagados. Pero es que esa falta de confianza no salió de la nada, Pedro. No, y esa falta de confianza salió de hechos concretos. Además, ¿qué hacemos? Todos crecimos en un ambiente en donde la desconfianza era el valor. No confíe, mijito. Sí. No confíe, no le reciba dulces a nadie. Además, que es verdad, obvio. Sí, claro. No le reciba pasteles Gloria. Porque este se engorda. Porque sí se engorda. Entonces, digamos que el hilo es frágil, o sea, lo que los ata probablemente es frágil, pero está ahí. Está ahí, es la propiedad que tienen ustedes del suelo, de la edificabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer este mes con Santiago y con el equipo de Otto? Vamos a tomar la información que ustedes nos dieron, la vamos a contrastar con la que ustedes nos dieron con la información oficial que nosotros tenemos. Bogotá tiene sabiendas de que puede tener bastantes inconsistencias. Claro, entonces el compromiso nuestro es que la vamos a consolidar y vamos a hacer una pequeña presentación de unas 10 imágenes de caracterización urbana, social y económica del lugar. Entonces, ese es el compromiso que yo voy a hacer, el que adquiero hoy con ustedes. Por favor, anótenlo en el acta, Santiago. Caracterización urbana y socioeconómica. Entonces vamos a definir áreas públicas, áreas privadas, alturas, metros cuadrados construidos, bla, 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 si hay equipamientos, si no hay. El tema de registro es muy difícil, el registro generalmente es muy celoso a la hora de dar información, claro. Pero si ya nos ve andando sobre un proyecto serio, ya la carta de la subsecretaria es fácil. O sea, mire, esto es real, tengo unos compromisarios, todo eso. Yo diseño una caracterización integrando estas dos fuentes, como les digo, probablemente con Ángela o con Santiago venga de aquí al 10, 15 de enero a hacer campo. De pronto los llamamos a algunos de ustedes para que nos acompañen, de pronto a tomar fotos, algunas cositas. Listo. Y vamos a tener una reunión, vamos a tratar de reunirnos entre el 15 y el 20 de enero. De pronto el 15 o un poquito antes. ¿Cuándo no sé, es el martes de esa semana? ¿Cuándo es? A ver, entonces nos reunimos, quedaban como compromiso la entrega de la caracterización urbana del barrio. Urbana y socioeconómica. Y socioeconómica y nos reuniremos la segunda semana de enero. Pero segunda semana de enero. Segunda semana de enero, el nosotros nos reunimos ya los martes. Entonces el martes... Martes 8, martes 15. Martes 15, perfecto. Martes 15, Pedro. Sí, o sea, hagámoslo preliminarmente. O sea, obviamente... es que no, y me parece que es tiempo suficiente para lo que tenemos que hacer. Eso no... Yo confío, si no pedimos tiempo. Yo confío en algo que me permite decir casi con total certeza que el 15 nos reunimos. Y es que esa caracterización de alguna manera ya está hecha. Porque Otto lo que ha venido haciendo este año en Hábitat es de esta zona, él ya tiene construidas unas matrices donde están todos los datos, todos. Ángela, de hecho, ese encargo se queda, no para mañana, no te preocupes. No, pero para esta noche a las 12 puede ser mejor. Pero por favor, ya tienes ubicado el polígono, sí, más o menos en la cabeza. De las conversaciones que estás teniendo con quién está a cargo de bodegas, ¿Tomás? Hoy Tomás. Pero estará de todo. Bueno, Tomás, mejor dicho, ahí tiene que haber alguien encargado. Hay un muchacho encargado de bordes, que creo que es el alto. Didier o Mauricio, que ellos se fueron con el equipo de Rodrigo, que ellos están manejando borde. En centro ampliado debe haber quedado Tomás y David. Exacto, Tomás y David. Ven, David, ya tú lo conoces. Simplemente siéntate con ellos y diles, voy a iniciar un trabajo de gestión con propietarios en bodegas.
por favor, y pues si Otto tiene que ratificar el encargo, lo hacemos a través de Otto, por favor, estas 3 manzanas, aíslamelas como polígono y vamos a comenzar a montar una caracterización del sector. Le llevamos la información que tiene Santiago y ellos son muy hábiles en lo que estás haciendo y tú solamente me haces el puente con ellos para que vayan montando la información. Listo. Yo vengo acá, probablemente es el campo, es como para entender un poquito mejor qué está pasando con esas casas que están cerradas, chismoseando, como enterándome de lo que... Y valdría la pena hacerla en diferente horario, es decir, y en diferente día, porque es que la dinámica del barrio es muy distinta dependiendo del día. Los domingos es solo. Salen con que es uno de los factores que nos genera a nosotros por lo menos una enorme percepción de inseguridad, porque el barrio es solo el fin de semana. Y podríamos, claro, Philip y Natalie tenían unas pistas, si ustedes miran el tipo de persiana, si ven muchos computadores, etcétera, etcétera, esas eran pistas que ellos tenían para identificar el uso. En algo que ustedes me pueden ayudar, hoy lo hicieron, y eso no va a ser difícil, yo creo que incluso ya está hecho, es confirmar y reconfirmar cuáles son los propietarios residentes, cuántos, no son muchos lotes, son 50. Efraín, tú nos puedes ayudar en eso, ¿cierto? Eso. O sea, eso probablemente ya lo hicieron. Simplemente es ratificar y ratificar y ratificar cuáles son los propietarios residentes en el barrio. Porque esas personas, si persisten en estar acá, es porque probablemente pueden en una reunión en público hacer explícita su voluntad de permanecer y pueden ser socios, como pues ustedes han manifestado que pueden ser del proyecto. Entonces perfilamos una reunión para el 15, pero el 15 no va a ser con todos. Esa reunión del 15 es con ustedes. Yo vengo y les hago una presentación de la caracterización, la ponemos en debate, ustedes nos dicen sí, no, yo les cuento de hallazgos que hayamos hecho a partir de la caracterización que nos provee el taller de la ciudad, de Eduardo Restrepo. Yo voy a hablar con él esta semana para que él avance en los temas de modelación, en lo básico. Vamos a estar al tanto de los temas de revisión de POT para finalmente ver cómo se consolidan los temas de norma y con qué recursos de norma contamos. Y vamos, yo no me atrevería a plantear un cronograma de mediano plazo, o sea, el de corto plazo, de una reunión el 15 y otra el mismo mes con todos los propietarios, con total certeza. Pero digamos que esperemos también cuáles son las dinámicas de la alcaldía y vamos asegurando las cargas y no nos lanzamos en nada que no podamos manejar. Entonces, como no más, gracias. ¿Qué? Chévere. ¿Volverías a Granada? ¿Ah? Es decir, es que a mí me parece que hay como varias cosas que es importante que empecemos a tener en cuenta y que nosotros hemos discutido acá y que Mauricio conoce. El perfil etario del barrio, sí, es bastante, es de propietarios mayores, como toda la zona. Sí. Entonces, me imagino que eso implicaría como varias estrategias de intervención desde el punto de vista social, ¿cierto? Porque uno es la intervención con estas personas mayores, pero igual están los hijos, ¿cierto? De estas personas. E incluso algunos de ellos viven con sus padres. Hay otras situaciones en las cuales vive el viejito solo o la viejita sola. Me parece que hay como varias cosas que para ellos pueden ser llamativas. Esa es una generación que no tiene asegurados unos ingresos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de pensión, desde el punto de vista, ¿cierto? Que habría una alternativa ahí clara para decirle a la gente, mire, esto le puede dar a usted una renta permanente que le garantice
¿sí? Estabilidad económica, que no esté dependiendo de sus hijos, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay como sí. un trabajo importante para hacer. Sí. El otro trabajo, que claro que no va a ser mañana ni pasado mañana, sino en el que toca necesariamente ir pensando, es en el trabajo de generación de tejido social, sobre todo con las unidades residenciales. Porque es que la gente joven del barrio en general es en las unidades residenciales, que es donde hay mayor densificación, por supuesto, pero en donde hay también complicaciones de convivencia, complicaciones como esa dinámica socioantropológica de la ciudad, y es que las unidades residenciales se miran hacia adentro, pero no hacia afuera. Cualquier cosa que pase en el barrio, por supuesto, los va a impactar a ellos para bien o para mal, claro. ¿Cierto? Y entonces, hacia el futuro tendríamos que pensar en hacer un trabajo con las personas de las unidades residenciales, ¿sí? No en enero ni en febrero, pero es algo en lo cual me parece a mí que toca ir pensando. Involucrarlas, ¿no? Sí, irlos involucrando, irlos trabajando. Perdón, por citar lo que le mostraba Pedro de los Tacay. Decía que si se pudieran, si pensaran en el proyecto sería magnífico, porque también ganarían. Aquí hay un tema, por ejemplo, hay muchos temas. Estos proyectos, un proyecto de estas características construyéndose se puede demorar 1 año y medio, 2 años. Después nos dan la licencia y entonces arrancamos. No, eso tiene varios capítulos. Estás mencionando tejido algunas social, de las cosas que... mantener a la comunidad activa, cooperando, apoyando, bueno, lo que fuera, todo eso, todo lo que implica los que estamos aquí nos quedamos. Bueno, pero también es importante lo siguiente: cuando un proyecto de estos arranca, probablemente arranque por fases, evidentemente aquí son proyectos poquitos predios. ¿Cómo hacemos con los primeros propietarios de la manzana que tienen que irse a vivir a un lugar temporal? ¿Por qué no una forma de cooperar es alójense en nuestras casas? Digamos, o sea, estoy diciendo algo muy general, pero hay que encontrar las maneras, cuando tú hablas de armar tejido social, de cómo hacemos para que los impactos en términos de las alteraciones a vida cotidiana no sean tan radicales. Entonces, eso es muy importante y tenemos que encontrar mecanismos a la hora de construir tejido social que haga que la comunidad no se desmembre y que el proyecto termine siendo una agresión o algo. Imagínense la maravilla de poder contar con apoyo dentro del lugar, porque fíjense que muchas de estas familias ya no son extensas. De pronto el que tengo que alojar no es a doña Cecilia y sus 7 hijos, sino una señora que está sola, que previa las garantías adquiridas a través de las fiducias o los compromisos con el inversionista o lo que fuera, a ella se le garantiza mediante los distintos mecanismos formales, escrituras, promesas, bla, 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 títulos de lo que corresponda. Bien, viva acá mientras el proyecto está en curso. Y eso atado a lo que tú mencionabas. Muchas de esas familias probablemente, además del predio, no tienen una renta posible. Viven solos, son 2 esposos y no van a poder arrendar un piso u otro porque se les convierte en una carga o en un problema el manejo de toda esa... incluso un arrendamiento se les puede volver un dolor de cabeza. Que esas generaciones no pensaban en pensiones en esa época. No, tampoco era el modelo de seguridad social del país. No existía. El servicio social. Y si está más jovencito como ellos, menos. Y la expectativa de vida. Ahora menos. Bueno, yo no digo. Tiene varios pretendientes. Que la segunda. No, pero ¿cuál era la seguridad social de un papá como los de nosotros que somos? Los hijos. Un hijo. Claro. El que se queda soltero. Mi tía Josefina cuidó a mis abuelitos hasta que quedó soltera, con barba y todo. Porque envejeció. Pobre tía. Ahora que lo pienso. Sí, ahora que lo pienso. Pero bueno, los cuidó hasta el final. Y ese fue su propósito.
ellos se murieron y ellos se murieron a los 2 años. Sí, claro, Se es acabó. una relación funcional. Sí. Entonces hay muchas maneras de pensar un proyecto de este tipo. Sí. Obviamente tenemos que pisar cada paso que debemos, tratar de darlo con la mayor seguridad posible para no crearnos expectativas que no podamos o pues no meter la pata, es decir, sobre todo garantizar que los propietarios residentes e incluso los que no son residentes, que ya veremos más adelante quiénes son, apoyen el proceso. Claro. Y podamos hacerle un contrapeso a otros intereses que están ya ubicándose acá. De hecho, el inicio de este proceso para mí es una instancia, tiene una connotación ritual, porque es que hoy probablemente sea una manera de confirmar el mensaje de que ustedes tienen en sus manos un recurso muy importante, no lo dilapiden. En la medida en que lo que me confirma que su voluntad de quedarse en el barrio se ratifique, se profundice, sirva de manera de construir ese tejido al que se refiere, chévere, vamos a ser fuertes. Entonces podemos ser 40 propietarios contra un señor que compró 3 casas, le queda Es difícil, distinto, sí. porque él no va a tener suficientes votos para decir, entonces el tipo le va a tocar decir, ay, qué vaina, esta gente se me organizó. Toca que les vendan las casas. Sí, que las aporten al proyecto y de pronto quedan con un local en primer piso y montan el chuzo que querían. Eso no, es que el proyecto puede ser No, de multiusos. ¿cómo se llama eso? Áreas de actividad múltiple. Puede tener oficinas, puede tener comercio, Claro. puede tener un auditorio, puede Organizado. tener todo organizado. Pero Eso organizado. no quiere decir que no les vayamos a dar, Claro. pero si ustedes preservan esa mayoría, la necesaria para vincularse al proyecto asociativo y arrancar con nosotros, listos, ustedes toman la delantera. A ver, de todas formas, es decir, tenemos que contar como con varias cosas. Uno, los niveles de participación en todo el estrato 4, 5 y 6 que tienen las necesidades básicas satisfechas. Es 0 pollitos, 0 Sí, yo huevos. sé. Entonces, incluso hoy me encontré con una vecina y me dijo, no, es que como cuando en el barrio, yo desconocía esa información, me comentó que cuando en el barrio fueron a poner el gas natural, algunas de las viejitas del barrio se opusieron, que porque eso era tener pues Una bomba. no, combustible como si fuéramos de otro estrato, ¿ves? Más abajo. Eso fue lo que... Entonces ahí vamos a tener como varias cosas que me parece que desde ya toca como pensarlas, porque nosotros, y Teusaquillo en particular, que pues, es donde yo vengo como trabajando hace 4 o 5 años atrás, siempre va la misma gente y con el mismo discurso, sin ninguna propuesta, con el mismo memorial de agravios. Sí, eso es. Yo decidí, ellos saben que yo decidí no volver a las reuniones de Teusaquillo, de las juntas de acción comunal ni nada de eso, porque es que me harté de oír el mismo discurso. Entonces yo ya sé que el señor de Quinta Paredes, por lo menos de la OPZ, va a pelear porque no tienen salón comunal. La de otra va a pelear por otra cosita parecida. Sí, entonces esos escenarios se vuelven demasiado desgastantes. Entonces, ¿cómo asegurar en una propuesta como esta que esos escenarios no sean desgastantes? Pero también a esto hay que darle un soporte técnico, a esto hay que darle un soporte conceptual, a esto hay que darle un soporte normativo, así sea muy aburrido para mucha gente. Estoy totalmente de acuerdo. Muchos de los liderazgos a nivel barrial generaron un hábito y son los que se apoderan o hacen la intermediación entre la oferta institucional y las bases, y muchas veces lo que van es a atender o a tratar de obtener los mayores beneficios para su clientela, para quienes los eligen. Entonces hay unas rutinas que son tremendamente desgastantes.
Este proyecto tiene unas características un poco distintas, porque este proyecto de alguna manera no es una negociación ni con la Junta de Acción Comunal, ni con el delegado de no sé qué, sino es con un grupo, con una comunidad de propietarios, entonces todos están en igualdad de condiciones. Y cuenten con que la información que nosotros vamos a dar, seguramente por ser ustedes los primeros y los pioneros del proceso, tendrán alguna información de primera mano, pero la idea es replicar esta información en hábitos lo más amplio posible. Claro. Además, para que es decir, porque hay una propuesta desde la alcaldía local, desde la alcaldía desde el Petro, ¿cierto? Que la participación tiene que ser incidente, pero para que la participación sea incidente, tiene que ser una participación calificada, informada. Es decir, no es, o si no repetimos el esquema de la democracia representativa, entonces todos votemos. ¿Sí? Y deleguemos en quién elegimos todas las responsabilidades. Y a eso no le podemos apostar en un proyecto como este, porque es que las responsabilidades tienen que ser necesariamente compartidas. El objetivo acá nos está poniendo un escenario distinto. Aquí no estamos hablando con menores de edad ni con condiciones. Sí, pero con bajísimos niveles de desarrollo de la conciencia moral. Pero vamos a ver si construimos algo de eso. Bueno, tiene que ser así. Pero a partir de algo muy concreto, es un proyecto físico. Y seguramente hay interés para mucha más gente de la que uno cree. Claro. Que eso es como ustedes mencionaron algo ahora. Yo estoy cerrando un proceso con Cartagena ahorita, en el barrio Getsemaní, no sé si ustedes claro. El proyecto es sobre gentrificación, o sea, el desplazamiento poblacional en el barrio de Getsemaní vía Centro de Convenciones de Cartagena. No solamente eso, sino todo el tema de, por un lado está el Ministerio de Cultura, exacto, por un lado está el Ministerio de Cultura reivindicando el derecho de las poblaciones nativas o raizales a permanecer en su medio histórico. Por el otro lado está el Ministerio de Turismo promoviendo una nueva modalidad de turismo que se llama el turismo vivencial, que es aparentemente una estrategia para que esos barrios preserven su actividad, digamos, sus prácticas culturales, permanezcan en el sitio, pero que convivan con una oferta turística de pequeño formato. En el barrio, cuando nos reunimos con los representantes de los hoteles que están llegando al barrio, ninguno es de Cartagena. No, son paisas, claro. son gringos, son españoles, y ellos asumen la vocería de los residentes del barrio. Entonces, una de las propuestas que le llevábamos al ministerio era definir grosso modo, a partir de la noción de vivienda de interés social patrimonial, una alternativa de vivienda para residentes, pero también para atraer residentes que fueron expulsados por estas, digamos, por el sector inmobiliario y turístico, de retorno. Hicimos un muestreo con 47 familias que nos pusieron en contacto con familiares o personas que han vivido en el barrio. El 80 y pico, 87% estaría dispuesto a retornar al barrio si le ofrecen una alternativa de vivienda. Entonces, digamos que hay otro valor agregado. Ustedes probablemente, por la experiencia que tienen, pueden eventualmente no solo obtener la solidaridad de los propios propietarios, sino de otros aportantes en capital que podrían participar del proceso, porque ya no van a ser 50 unidades de vivienda, van a ser 250, 130, 130, no tengo ni idea de cuánto de eso. Y se inicia también un proceso un poco al margen de la misma oferta inmobiliaria per se, sino que se oferta a partir de la noción de construcción de tejido. Entonces tú le puedes decir, oiga, llamas a tu amiga Josefina que vive en Cedritos y le digas, oiga, que hay una oportunidad interesante en Gran América, mire, ¿por qué no charla con su familia y ve la posibilidad de asociarse en un proyecto como este? ¿Me explico? Entonces el proyecto comienza y que ustedes sean gestores y que le agreguen, eso puede ser interesante. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar
consolidar en las reuniones que hagamos con ustedes. ¿Cuáles van a ser nuestras líneas de gestión? ¿Por dónde nos vamos a mover? Asociemos a propietarios, miremos quiénes son los propietarios no residentes que se puedan vincular, miremos cuáles pueden ser otros socios, comencemos a pensar cuál es el inversionista constructor que eventualmente puede estar interesado en el proceso. Mire, incluso yo pienso, claro, lo suelto así, pero es para analizarlo, por supuesto, que el mismo Corferias, ¿sí? Podría estar interesado en un proyecto de eso. Porque ¿cómo hemos pintado la vaina? Es que Corferias es nuestro gran enemigo. No. Es decir, ese es el imaginario nuestro. Así es como nosotros nos hemos manejado. La gran amenaza que nosotros tenemos se llama Corferias, proyecto Innovo. Estamos a la defensiva. Miren, es probable que de pronto podemos sentarnos con ellos a negociar también. El proyecto puede tener la planta turística principal, en hotelería particularmente clasifica los edificios, no sé cómo se dice, pues el hotel en escalas, hasta 50 habitaciones, hasta 100. No sé 50 habitaciones sobre La Esperanza. Sí, eso tiene la norma tiene unas especificaciones. Este proyecto puede tener una torre. Tener un hotel. ¿Cómo el que están haciendo? Mire, sí, en Torre Bicentenario, que está ahí pegado al Hotel Continental, que es un edificio en 16 pisos, ofertó no sé cuántas habitaciones como hotel y otras tantas como apartamentos. Lo vendió todo. Listo. Un primo mío compró una habitación de 29 metros cuadrados, le costó una plata, invirtió ahí y listo. Va a tener hotel, y es un hotel de primera línea. Listo. ¿Cuál es el problema? Las ciudades cada vez más en áreas centrales compleja y las áreas residenciales netas no son sostenibles en un área central. Tienen que tener distintas actividades para que le den soporte, además para que hagan la vida más interesante. Entonces ustedes pueden tener en primer piso servicios comerciales, servicios distintos, la lavandería, la no sé qué, pueden tener un pequeño hotel y unos apartamentos, ojalá que... Mire, una clientela potencial para un negocio ahí sobre las Américas. Claro. ¿Sí? Me he puesto yo a pensar, Mederic se va o al Samper Mendoza, pero de pronto un buen negocio de cosas médicas, no sé qué, sobre eso podría ser uno. No, yo no le doy problema. Un Mire, restaurante decente. Un restaurante. Un ejemplo Sí. simplísimo, Esos restaurantes simplísimo de cómo puede funcionar un proyecto con alta densidad, con excelente calidad en el espacio público. El Centro Internacional, pero el viejo. Lindísimo. Tiene torres para hoteles, tiene torres para residencias, tiene torres para servicios empresariales y es uno de los mejores espacios públicos en primer piso más organizados de Bogotá. Eso. Entonces, y el más central de todos. y es el más central de todos y tiene, ustedes no se imaginen el boom porque hay un señor que se llama Orcas Borrero, que fue presidente de la Lonja en Bogotá durante muchísimos años, y nos mostraba un montón de estadísticas de una curva que hizo el centro. Claro, el centro lo que pasa es que no ha despegado completamente, pero él sacaba cuentas de los niveles de ocupación y por una cantidad de datos que tienen de la actividad inmobiliaria o lo que fuera. Hubo un momento en que la curva de caída, ¿no? Yo no soy economista, frenó y comenzó a levantarse. ¿Quiénes comenzaron a comprar apartamentos poco valorados en el Centro Internacional? Rudolf Homes, Fannie Mae, no sé qué, porque esas áreas centrales se vuelven zonas tremendamente atractivas para muchas personas. Y muy exclusivas. Tremendamente exclusivas. Lo que no podemos permitir, y en eso ya me meto es como arquitecto, que pase lo de Tacayo, que hagan edificios tan feos, paramentados sobre la calle, sin ninguna calidad urbana, pensados completamente cerrados. Usted sabe cómo se entra de una torre a otra ahí, que yo creo que eso desde el punto de vista de seguridad es una aberración. No, de verdad, uno entra por esta portería de esta carrera
Y entonces, si yo quiero pasar a la torre occidental, yo tengo que subir unas escaleras, coger un ascensor que me sube a un tercer nivel, y ese tercer nivel distribuye para las otras torres, entonces tengo que pasar por medio del smog de los carros. Es lo mismo de Bávaro y todos esos edificios. ¿Cuál es Bávaro? Todo lo que está abajo del Centro Internacional, que lo único que les quedó bonito fue el Centro Bavaria. Sí, Parque Central Bavaria. Parque Central Bavaria, pero todos esos edificios de abajo son unos adefesios para entrar. Panorama. Esperanza vive ahí. Sí, un panorama. Toca pasar la portería, toca coger un ascensor hasta el tercer piso. Haga cuenta, aquí, así es aquí. Y aun cuando uno está adentro, si va para un apartamento no tiene alerones y hay un aguacero y llega con uno cree que ya entró, que se va, toca salir a un patio. Aguantarse el aguacero. Así es aquí, en estos días nunca había ido a una profesora de la universidad, amiga mía, vive en el penthouse de la torre sur occidental. Entonces yo entré por esta portería, cuando llegué al nivel, ¿sí? ¿Dónde está la señalización para saber cuál es el ascensor que debo coger para ir a ese? Es decir, si cojo otro ascensor, llego a otra torre no, es una cosa que yo digo, pero ¿quién fue el bárbaro que hizo esto en el momento de evacuación? ¿Quién construyó eso? ¿Cómo? Yo no sé qué demonio fue. Eso se llama 2000, Futura 2000 se llama la constructora. Eso fue un inmobiliario sadomasoquista, de arquitecto, yo creo. ambicioso, sin ninguna conciencia de lo que es la... Pero además, imagínense lo que es evacuar una torre de esas donde pueden vivir cuántas personas. Si no hay... Mira, aquí al lado tenemos Centro Nariño, que es otro formato. Eso sí es una belleza. Obviamente es otra cosa, el primer piso, pero es que piensen en ese primer piso, piensen en el primer piso del Centro Internacional. Es que acaso no podemos estar tan paranoicos. En el Centro Internacional funciona, es abierto toda la noche y la portería está en medio de la circulación de todos los servicios. Miren, entonces, el 15 nos vemos. Yo vengo con Santiago, vengo con Eduardo, con Ángela, les hacemos una presentación que va a integrar la información que ustedes nos entregaron con la información que vamos a tener en Escuela de Talleres, perdón, en el taller de la ciudad, Escuela de Talleres en Cartagena. Sé que Eduardo ya está trabajando en las modelaciones y él sobre todo es el que va a estar cerca del tema POT, entonces pues ellos van a hacer, y yo los voy a estar acompañando en la gestión. Y vamos a ir despacio, bien, tranquilos, asegurados, no sé qué, y cuando llegue el momento, digamos que en una sesión de este tipo, perdón, no de este tipo, sino el 15 tratamos de ver cómo convocamos, cómo diseñamos una convocatoria para que vengan el mayor número de propietarios. Llegará el momento en que tiene que venir a una mesa de estas un abogado y un experto en norma urbana y un financista. Entonces esos equipos están en la Secretaría del Hábitat. Nosotros tenemos una dirección específica que se dedica a esos temas. Entonces cuando ya en Hábitat sepamos que ustedes están interesados, que pueden tener una mayoría representativa y sostenible, es decir, que se mantenga y actúe. Comenzamos a trabajar en lo que nos toca ya puntualmente, el proyecto. Sí. Yo espero que si nos va bien, y estoy hablando en términos generales de la administración, este es un alcalde que todos los días ustedes leen prensa, abre polémicas. El tema de basuras nos tiene a todos ahorita preocupados. Todos los días. Pero yo creo que esta es una oportunidad, estemos ahí. Hoy en la rueda de prensa, es decir, si la cosa sale, es una apuesta muy interesante para la ciudad. Además, ustedes saben en manos de quién están las basuras en Bogotá. Pues. De todos los políticos de todas las... No, y de unos personajes. De Andrés Pastrana, y bueno. Y de unos personajes malos. Contra esa gente. Pero además es que como Jorge sí conoce muy bien ese tema porque él trabajó en EDIS. Sí, entonces, cuando íbamos para allá estábamos hablando de eso. Hace 30 años trabajé. Pues yo, sí, en el 81. Sí. Tengo entendido que el 50% del sistema de recolección de basuras en Bogotá está
involucrado William Vélez, que Sí, era uno de los... de los calanchines de los nules, de ¿no? estos ríos. Entre otras cosas, yo le iba a preguntar, yo estaba haciendo memoria hace más de 10 años, mi hermano trabajó con una empresa que se llama Servigenerales, que recoge la basura en Soacha, recogía la basura en Soacha de 10 años. Y entonces mi hermano me dijo, es que este señor es un pulpo, ya tiene una oficina por aquí, por ahí cerca de tu casa. Por el respaldo de mi casa. Sí, él me dijo. Sí. Resulta que mi hermano me decía, a mí me tocaba unas situaciones muy incómodas. El señor, que es uno de los contratistas actuales de la Es un Vélez, ¿no? Un Vélez y el otro es Ríos. Ríos, sí. Ríos. Ajá. Tenía unos negocios con las repúblicas de Buga, tenía negocios con las empresas de Pereira. Y mi hermano me decía, a mí me tocaba ir con una maletada de billetes. ¿Qué tal? Gerente, técnico, el otro y el otro. Porque él manejaba ese negocio así. Pero además es que ellos sí saben desde cuando se privatizó el servicio que la basura los residuos sólidos son un excelente negocio. No, diles tú todo lo que viste en bodega. Eso mueve. Yo no sé qué porcentaje. Los niños de Uribe. Yo no sé qué. Por allá, Tony Jerry. al lado del Patio Bonito. Sí, el Patio Bonito tiene una bodega. Bogotá genera. ¿Cuánto es? 5.000. 7.000 toneladas No, diarias. 5.000 Diarias de basura. diarias. Imagínense eso. Bien. Gracias por su tiempo. Ustedes. Manténganse cerca, agrúpense, dense calorcito, no se vayan muy lejos. No se van a diseminar. No se vayan Sí, a... Jorgito. Y sí, manténganse. Es que hoy le declararon el amor a Jorge y Jorge se estaba haciendo el loco. Lo que pasa es que Gladys dijo, no, pero es que si suman las edades de este club de fans le salen como 1000 años, entonces ¿qué va a ¿Cuál es el problema? No, está bien. 1000 años. ¿Tú para dónde vas? ¿Tú vas? Yo voy rápido por acá porque voy a encontrarme con mi amiga. No, yo ¿En salgo a la dónde? playa. ¿A dónde te vas a encontrar con ella? En la estación. ¿En CAS? ¿Estación CAS? Nadie va por la estación CAS. Está bien así. No pasa nada. Nosotros vivimos protegiéndolos y ellos son de una frescura. ¿Y usted por dónde va, Mauricio? Yo voy a la reina. ¿Y los dos qué entonces? Yo voy con Ángela, vamos en la misma ruta. ¿Hacia dónde van? Yo vivo en la 70, ¿Qué dice? Ah, no, nosotros tenemos juntos, ahorita tenemos la reunión. por ahí cerca del Carulla que hay. Bueno, nos vemos. Chao, Pedro, Un que estés gusto. muy bien, muchas Nos gracias. vemos con Santiago, nos estamos en contacto con todos. Chao. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Ángela, que esté muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias por todo. Muy bien. Gracias. Nazali, no. Vete tranquila, Nazali. 10:30, nos vemos.